Todos buscamos paz interior. La buscamos en libros, en cursos, en la meditación y en filosofías antiguas, y entre todas ellas, el estoicismo parece ser la respuesta más sólida y práctica para una vida más serena. Pero lo que casi nadie te dice es que muchas veces, en ese mismo intento de aplicar las enseñanzas estoicas, terminamos cometiendo errores silenciosos, que en vez de acercarnos a la tranquilidad, nos hunden en más tensión, ansiedad y frustración. Creemos que estamos siguiendo los pasos de Marco Aurelio, Epicteto o Séneca, pero en la práctica estamos construyendo una jaula invisible que nos roba la calma. Y lo más peligroso es que estos errores no son obvios. No es que alguien un día decida destruir su paz. Es un desliz gradual, una mala interpretación de una idea, una práctica mal enfocada, un exceso de disciplina que se transforma en rigidez, un desapego que se convierte en frialdad, una reflexión que se transforma en obsesión. Así es como nacen los errores que arruinan la verdadera esencia del estoicismo. En este video no vas a encontrar frases repetidas ni consejos superficiales. Lo que vas a descubrir son los 10 errores más frecuentes y ocultos que incluso quienes practican el estoicismo con disciplina suelen cometer. Errores que tienen un poder corrosivo porque se disfrazan de virtud. Te voy a mostrar cómo se infiltran en tu vida cotidiana y, lo más importante, cómo puedes detectarlos antes de que devoren tu serenidad. Imagina que alguien, buscando calma, termina cada día más tenso. Se repite frases de control y disciplina, pero lo único que logra es sentirse más culpable, más rígido, más distante de los demás. Este es el camino de quien aplica mal el estoicismo. Y si no abrimos los ojos a tiempo, podemos creer que estamos cultivando sabiduría, cuando en realidad estamos cultivando una versión frágil y deformada de ella. El propósito aquí no es criticar al practicante, sino abrirle los ojos. Porque la verdadera fuerza del estoico no está en aparentar imperturbabilidad, sino en vivir con conciencia, coraje y equilibrio. Y esa es la clave que vas a encontrar si permaneces hasta el final. Cada error que te voy a revelar será como un espejo. Quizá veas en él tu reflejo. Quizá reconozcas hábitos que has repetido sin darte cuenta. Ese momento de reconocimiento puede ser incómodo, pero también es el inicio de la transformación. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo contenido y podrás seguir profundizando en la práctica del estoicismo sin perderte nada. Tu camino hacia la serenidad requiere constancia y este canal será un apoyo permanente para mantenerte enfocado. Prepárate ahora para entrar en un recorrido profundo y honesto. A lo largo de los próximos minutos vamos a exponer estos 10 errores, uno por uno, con ejemplos claros de cómo se manifiestan en la vida moderna y qué enseñanzas originales del estoicismo nos ayudan a corregirlos. Si te quedas conmigo hasta el final, no solo vas a identificar dónde estás fallando, sino que vas a descubrir cómo convertir esos tropiezos en puntos de apoyo para alcanzar la serenidad real. Esa serenidad que no depende de la suerte, ni de la aprobación externa, ni de un ideal imposible, sino de una mente libre y disciplinada. Este no es un video para adornar la filosofía con palabras bonitas. Es un llamado a vivirla de verdad, en su forma más práctica y transformadora. Y la mejor manera de empezar este camino es reconociendo los errores que pueden estar destruyendo tu paz sin que lo notes. Así que presta atención, porque el primer error está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Confundir serenidad con indiferencia. El primer gran error que destruye la paz de quienes buscan vivir el estoicismo es creer que la serenidad equivale a dejar de sentir. Muchos interpretan mal la idea del desapego
y terminan transformándola en indiferencia hacia todo, hacia las personas que aman, hacia las emociones que los atraviesan, hacia los acontecimientos que deberían moverlos a actuar. Lo que debería ser una herramienta para liberarse del sufrimiento se convierte, sin darse cuenta, en una coraza fría que los aleja de la experiencia más humana de todas: la capacidad de sentir con profundidad. La filosofía estoica jamás enseñó a reprimir sentimientos ni a apagar el corazón. Marco Aurelio hablaba con frecuencia de compasión, de fraternidad, de la importancia de tratar al otro como parte de una misma comunidad. Epicteto insistía en que nuestras relaciones con los demás son un espacio donde se ponen a prueba nuestras virtudes. Séneca recordaba que ningún hombre se salva solo, que todos nacemos para convivir y que la virtud se fortalece en el contacto con los otros. Sin embargo, quienes confunden serenidad con indiferencia olvidan estas enseñanzas y empiezan a comportarse como si la vida fuera más soportable cuanto menos se involucran con ella. El error es sutil porque suele comenzar con buenas intenciones. Alguien lee que debe entrenar la indiferencia hacia las cosas externas y lo traduce como un desinterés absoluto por todo lo que ocurre alrededor. Poco a poco se convence de que no debe emocionarse ante el triunfo, ni entristecerse ante la pérdida, ni dejar que el amor lo mueva, porque cree que eso lo hará débil. Entonces adopta una postura fría, distante, desconectada. Desde afuera puede parecer sereno, pero por dentro se ha vuelto insensible. Y la insensibilidad no es fuerza, es fragilidad disfrazada. Imagina a una persona que, convencida de practicar el estoicismo, deja de expresar afecto a quienes lo rodean. Piensa que así demuestra fortaleza, pero lo que genera es incomprensión y distancia. Sus hijos, su pareja o sus amigos no lo perciben como alguien sabio, sino como alguien frío, y esa frialdad comienza a erosionar sus vínculos. El resultado es un aislamiento que destruye la paz en lugar de cultivarla, porque la paz no se construye negando el lazo humano, sino abrazándolo con sabiduría. Los estoicos nunca negaron el valor de las emociones. Lo que proponían era manejarlas de manera consciente para que no se convirtieran en dueñas de nuestra vida. La serenidad es la capacidad de sentir sin ser arrastrados. Es poder llorar una pérdida sin caer en la desesperación, disfrutar una alegría sin convertirla en dependencia, enojarse con justicia sin quedar atrapados en el resentimiento. Cuando alguien transforma esta práctica en indiferencia, lo que hace es amputar una parte esencial de la experiencia humana. No se convierte en sabio, se convierte en una sombra de sí mismo. El verdadero peligro de confundir serenidad con indiferencia es que genera un vacío emocional que tarde o temprano se paga caro. La persona cree que ha alcanzado una calma inquebrantable, pero en realidad ha construido un muro que lo protege de todo, incluso de aquello que le da sentido a la vida. El muro mantiene afuera el dolor, pero también mantiene afuera el amor, la compasión, la ternura, la alegría compartida. Y cuando se vive encerrado en ese muro, lo que aparece no es paz, es soledad. Para comprenderlo mejor, basta pensar en la diferencia entre un río en calma y un río seco. El río en calma fluye, sus aguas se mueven, su serenidad es fruto de un equilibrio natural. El río seco, en cambio, no tiene movimiento ni vida. La serenidad del río seco es la serenidad de la muerte. Muchos confunden el ideal estoico con ese río seco, cuando en realidad el estoico debe aspirar a ser como el río en calma, lleno de movimiento, pero sin desbordarse, capaz de fluir sin perder su cauce. Aceptar las emociones no significa perder el control. Significa reconocer que forman parte de la naturaleza humana.
Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que las lágrimas no están prohibidas al sabio. Lo que se prohíbe es dejar que esas lágrimas gobiernen las decisiones. Esta es la clave: sentir con plenitud, pero decidir con razón. La serenidad no es la ausencia de emociones, es la presencia de equilibrio frente a ellas. Quien cree que debe volverse indiferente para ser fuerte, termina debilitándose, porque tarde o temprano la vida lo enfrentará con una situación que no puede ignorar: la enfermedad de un ser querido, una traición inesperada, una pérdida irreparable. Si ha construido su filosofía sobre la indiferencia, no sabrá cómo reaccionar. Si en cambio ha aprendido a sentir sin dejarse dominar, podrá atravesar esas pruebas con dignidad y humanidad. El error de confundir serenidad con indiferencia destruye la paz, porque convierte al practicante en un ser dividido. Por fuera aparenta calma, pero por dentro reprime lo que siente, y todo lo que se reprime encuentra otra salida. El enojo estalla en explosiones de ira, la tristeza se convierte en apatía crónica, la alegría se apaga en cinismo. El camino estoico, lejos de ser un alivio, se transforma en una fuente de sufrimiento constante. La verdadera serenidad se construye con aceptación, con compasión y con apertura. Es mirar al dolor de frente y decir: esto forma parte de la vida, lo acepto y lo atravieso. Es mirar la alegría y decir: la disfruto, pero no la necesito para vivir. Es mirar a los demás y reconocer que su compañía me enriquece, pero mi valor no depende de su aprobación. Esa es la serenidad que libera, no la indiferencia que encarcela. Cuando confundimos serenidad con indiferencia, no solo nos dañamos a nosotros mismos, también dañamos a quienes nos rodean. Porque dejamos de estar presentes, nos convertimos en figuras distantes, incapaces de acompañar, de consolar, de compartir. Y al final descubrimos que la paz no se encuentra en escapar de las emociones, sino en aprender a convivir con ellas con sabiduría. Esa es la diferencia entre el verdadero estoicismo y la caricatura de frialdad que muchos practican sin saberlo. Transformar el estoicismo en rigidez. El segundo error que destruye la paz interior es confundir la disciplina estoica con una rigidez inflexible. La disciplina es una virtud, pero cuando se convierte en una cadena, termina asfixiando a quien la practica. Muchos, al descubrir la filosofía estoica, creen que deben eliminar cualquier forma de placer, cualquier descanso o cualquier gesto de debilidad humana. Se convencen de que un verdadero estoico nunca se equivoca, nunca cede, nunca se permite una caída. En lugar de encontrar serenidad, se sumergen en una constante vigilancia sobre sí mismos, una vigilancia que erosiona lentamente su libertad interior. Este error nace de una mala interpretación de la autodisciplina. El estoicismo nunca fue una invitación a la autoexigencia implacable ni a la negación de lo humano. Séneca aconsejaba moderación, no represión. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reconocía sus propias debilidades y escribía no como un dios que dominaba todo, sino como un hombre que caía y se levantaba una y otra vez. La rigidez extrema contradice el espíritu mismo de esta filosofía, porque en lugar de enseñarnos a adaptarnos al flujo de la vida, nos obliga a vivir en una postura artificial que tarde o temprano se quiebra. Imagina a alguien que decide practicar estoicismo imponiéndose reglas estrictas, levantarse cada día a la misma hora sin excepción, no permitirse nunca un error en su dieta, obligarse a cumplir con rutinas interminables de estudio y trabajo sin pausas, rechazar cualquier forma de ocio porque lo considera una pérdida de tiempo. Al principio puede parecer admirable, pero con el paso del tiempo, la persona se desgasta. Vive bajo presión, teme fallar y cada pequeño desliz lo siente como un desastre. La disciplina,
que debía ser un camino hacia la libertad, se convierte en una prisión invisible. La vida no es lineal ni perfecta, y los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba que lo importante no es que las cosas salgan siempre como planeamos, sino que aprendamos a responder con virtud a lo que sucede. La rigidez niega esta verdad porque exige un control total y perpetuo. Quien se aferra a esta visión se rompe cuando la vida inevitablemente se sale de su guión. El resultado es frustración, culpa y una sensación constante de insuficiencia. Otro aspecto destructivo de la rigidez es que genera una relación enfermiza con el error. En lugar de verlo como una oportunidad de aprendizaje, se convierte en una prueba de debilidad intolerable. Cada equivocación refuerza la idea de que no se es lo bastante fuerte, lo bastante sabio o lo bastante estoico. En ese estado, la persona ya no vive para crecer, vive para castigarse. Y ese castigo, repetido día tras día, anula cualquier posibilidad de paz interior. La verdadera disciplina estoica no consiste en encadenarse a reglas imposibles, sino en cultivar hábitos que fortalezcan la mente y el carácter sin sofocar la vida. Marco Aurelio hablaba de levantarse cada mañana recordando la grandeza de tener un día más para actuar con virtud. No decía que ese despertar debía ser perfecto todos los días, sino que incluso en la dificultad, incluso en el cansancio, podíamos elegir la actitud correcta. La disciplina bien entendida no exige perfección, exige constancia. Y constancia significa levantarse también cuando se cae, no solo caminar cuando todo va bien. La rigidez también destruye los vínculos. Quien vive bajo autoexigencia tiende a exigir lo mismo de los demás. Se vuelve intolerante con las debilidades ajenas, crítico con quienes no siguen su mismo camino, incapaz de mostrar compasión hacia las caídas de otros. Así, poco a poco se aísla. Su vida se vuelve una carrera en solitario, marcada por reglas que lo separan de la humanidad compartida. El estoico rígido no inspira, intimida, no enseña, juzga, no construye paz, construye distancia. El equilibrio, en cambio, es lo que mantiene viva la disciplina. Saber que se puede ser constante sin ser tirano. Que se puede entrenar la mente sin reprimir el corazón. Que se puede avanzar en el camino de la virtud, aceptando que habrá días buenos y días malos. El verdadero estoico entiende que su valor no está en la apariencia de perfección, sino en la capacidad de perseverar a pesar de la imperfección. La rigidez también alimenta un enemigo silencioso, la ansiedad. Quien se exige demasiado vive con miedo a fallar. Cada decisión se convierte en una prueba, cada acción en un examen. Esa vigilancia constante es agotadora y convierte la vida en un terreno hostil. En lugar de caminar con serenidad, la persona camina con temor. Y el temor es incompatible con la paz. El remedio contra este error es recordar que el estoicismo no es un código de castigo, sino un arte de vivir. No se trata de negar lo humano, sino de integrarlo con sabiduría. El estoico auténtico sabe cuándo debe ser firme y cuándo debe ser flexible. Como un árbol que se dobla con el viento para no quebrarse, mantiene sus raíces profundas, pero permite que sus ramas se muevan. Esa flexibilidad es la que garantiza la verdadera fortaleza. Transformar el estoicismo en rigidez destruye la paz porque nos obliga a luchar contra nosotros mismos. Nos convierte en jueces severos que nunca se permiten descanso, comprensión ni compasión. Y sin compasión hacia uno mismo no hay serenidad posible. El camino no es endurecerse hasta quebrarse, sino fortalecerse lo suficiente para resistir sin perder la capacidad de adaptarse.
Esa es la verdadera disciplina que buscaban los sabios, la disciplina que libera, no la que encadena. Obsesionarse con el autocontrol, el tercer error que destruye la paz interior de quienes buscan vivir el estoicismo, es convertir el autocontrol en una obsesión. El estoicismo enseña que debemos gobernar nuestras emociones y no ser esclavos de los impulsos, pero algunos llevan esta enseñanza al extremo y acaban persiguiendo una perfección imposible. Creen que cualquier señal de enojo, tristeza, miedo o deseo es un fracaso personal. Se vigilan constantemente, analizan cada emoción como si fuera una amenaza y se castigan por sentir lo que consideran prohibido. Esta vigilancia continua, lejos de dar serenidad, genera una presión insoportable. El autocontrol, entendido de manera sana, es un camino hacia la libertad, pero cuando se convierte en un ideal absoluto, se transforma en esclavitud. Quien se obsesiona con controlarlo todo, pierde la capacidad de fluir con la vida. Cada emoción se percibe como un enemigo a derrotar, cada pensamiento espontáneo como un error a corregir, cada impulso natural como una prueba de debilidad. Y en ese intento de ser impecable, la persona termina paralizada, atrapada en un estado de tensión constante que destruye la paz que buscaba alcanzar. Séneca advertía que no somos dioses, sino hombres, y que sentir es parte de nuestra naturaleza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se reprochaba a sí mismo ciertas emociones, pero nunca dejó de reconocerlas como humanas. Epicteto enseñaba que no debemos luchar contra la naturaleza, sino vivir en armonía con ella. Convertir el autocontrol en obsesión es una forma de violencia contra uno mismo, un rechazo de lo que se es, una guerra interior que nunca termina. Imagina a alguien que decide practicar estoicismo y se repite a diario que nunca debe enojarse. Un día, en medio del tráfico, alguien lo insulta y siente la chispa de la ira. En lugar de aceptar esa emoción y decidir cómo actuar con sabiduría, se siente culpable, piensa que ha fallado, se castiga por no ser suficientemente fuerte. Esa culpa, acumulada día tras día, se convierte en una carga más pesada que la emoción original. El enojo pasó rápido, pero la culpa se quedó. Y así ocurre con la tristeza, con el miedo, con la alegría que parece excesiva. Cada emoción se transforma en motivo de reproche, en evidencia de que no se está a la altura. La obsesión por el autocontrol destruye la espontaneidad. La persona deja de reír por miedo a parecer débil, deja de llorar por miedo a perder el control, deja de amar intensamente por miedo a depender. Vive en una jaula de vigilancia donde todo gesto humano se convierte en sospechoso. Y esa jaula, en lugar de proteger, encierra. El verdadero autocontrol no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de dirigirlas. Es poder sentir miedo y aún así actuar con coraje. Es sentir tristeza y aún así mantener la claridad para tomar decisiones. Es disfrutar la alegría sin perder el equilibrio. Es enojarse con justicia sin ser arrastrado al resentimiento. El control saludable no elimina lo humano, lo orienta. La obsesión, en cambio, pretende erradicar lo humano y por eso fracasa. La paradoja de la obsesión por el autocontrol es que acaba produciendo lo contrario de lo que busca. Quien intenta suprimir cada emoción termina explotando en estallidos de ira o en crisis de ansiedad. Lo reprimido encuentra siempre una salida, y cuanto más se reprime, más violenta suele ser esa salida. Así, la persona que se esfuerza en parecer imperturbable se convierte en alguien vulnerable a sus propias tormentas internas. Epicteto decía que no nos afecta lo que sentimos, sino cómo interpretamos lo que sentimos. El estoico no niega el dolor, lo interpreta de manera que pueda soportarlo. No niega el deseo,
lo entiende y lo dirige. No niega la ira, la transforma en energía para actuar con justicia. Quien convierte el autocontrol en obsesión no interpreta nada, solo reprime. Y la represión nunca trae serenidad, solo tensión acumulada. El remedio contra este error es recordar que el estoicismo no busca la perfección, sino el progreso. No se trata de ser impenetrables, sino de ser conscientes. Cada emoción que surge es una oportunidad para ejercitar la virtud, no una prueba de fracaso. El estoico verdadero reconoce su ira y elige no dejarse dominar. Reconoce su miedo y decide enfrentarlo. Reconoce su tristeza y se permite sentirla sin rendirse a ella. Esa es la diferencia entre controlar y obsesionarse. La obsesión por el autocontrol destruye la paz, porque convierte la vida en un campo de batalla interior. Cada pensamiento se vigila, cada gesto se evalúa, cada emoción se juzga. La persona vive atrapada en un examen perpetuo que nunca aprueba. Y lo que debería ser un camino de libertad se convierte en una prisión mental. El estoicismo no fue creado para vigilar la vida, sino para vivirla con dignidad y equilibrio. Quien lo entiende así, encuentra serenidad. Quien lo convierte en obsesión, solo encuentra agotamiento. El autocontrol sano es un guardián, no un carcelero. Protege, no encadena. Guía, no oprime. El verdadero estoico no busca eliminar lo humano, busca dirigirlo con sabiduría, porque la serenidad no se alcanza al dejar de sentir, sino al aprender a sentir de la manera correcta. Y esa diferencia lo cambia todo. Intelectualizar demasiado la filosofía. Uno de los errores más comunes y silenciosos que destruyen la paz de quienes se acercan al estoicismo es convertirlo en un ejercicio puramente intelectual. La persona descubre a Marco Aurelio, Epicteto o Séneca, queda fascinada con la profundidad de sus pensamientos y decide leerlo todo. Compra libros, busca conferencias, anota citas, comparte frases en redes sociales. Al principio siente que está creciendo, porque su mente se llena de conceptos, pero poco a poco la práctica se convierte en un juego de acumulación de conocimiento. Habla mucho de estoicismo, lo analiza, lo disecciona, pero rara vez lo aplica en su vida diaria. El error no está en leer ni en aprender. Los estoicos valoraban el estudio, pero lo entendían como un medio, no como un fin. Epicteto advertía que leer tratados de filosofía, sin ponerlos en práctica, es como un enfermo que escucha atentamente a su médico pero nunca toma la medicina. El saber, cuando se queda en palabras, es estéril. El verdadero propósito de la filosofía es transformar la vida, y esa transformación no ocurre en los libros, ocurre en la manera de actuar frente a los desafíos cotidianos. Intelectualizar demasiado el estoicismo lleva a una especie de orgullo disfrazado de sabiduría. La persona siente que tiene superioridad sobre los demás porque conoce citas y conceptos. Habla de la indiferencia hacia lo externo, de la virtud como bien supremo, del control de las emociones, pero en la práctica se enoja por una crítica, se frustra ante un contratiempo y busca la aprobación constante. Su discurso se convierte en una máscara que oculta la distancia entre lo que dice y lo que hace. Y esa distancia, lejos de dar paz, genera un conflicto interno que se agrava cada día. Imagina a alguien que repite sin cesar que la muerte no es un mal, que la vida es efímera y que debemos aceptarla con serenidad. Sin embargo, cuando enferma un ser querido, se hunde en la desesperación. La contradicción no está en sentir dolor, sino en haberse convencido de que la filosofía se practica solo con palabras. Esa contradicción desgasta porque genera culpa. La persona cree que debería reaccionar de otra manera,
pero como nunca entrenó su mente en lo cotidiano, no sabe cómo hacerlo. Y entonces, en lugar de aprender, se castiga por no estar a la altura de sus lecturas. Marco Aurelio nunca escribió sus meditaciones para mostrarse como un erudito. Eran recordatorios personales, ejercicios de práctica diaria. No buscaba acumular conocimiento, sino recordarse a sí mismo cómo debía vivir frente a la adversidad, la traición, la enfermedad o la muerte. El estoicismo es un arte de vivir, no una teoría abstracta. Quien lo convierte en puro intelecto lo aleja de su propósito original. El exceso de intelectualización también tiene otro efecto negativo. Paraliza la acción. La persona piensa demasiado, analiza cada situación con tanta minuciosidad que al final no actúa. Se pregunta cómo reaccionaría Marco Aurelio, qué diría Epicteto, qué aconsejaría Séneca, y en esa búsqueda interminable de la respuesta perfecta pierde el instante de actuar. La vida, mientras tanto, no espera. El resultado es frustración y una sensación constante de estar perdiendo oportunidades. Epicteto decía que la filosofía debía sentirse en cómo caminamos, cómo comemos, cómo tratamos a los demás. No se trata de adornar discursos, sino de vivir con coherencia. La intelectualización excesiva convierte la filosofía en un espectáculo vacío, en algo que se exhibe para impresionar, pero que no cambia nada esencial. Esa incoherencia genera un ruido interno que destruye la serenidad. Porque el corazón sabe cuando las palabras no coinciden con los hechos, y esa disonancia es fuente de angustia. El remedio contra este error es recordar que cada idea estoica debe pasar por el filtro de la acción. Leer sobre la indiferencia hacia lo externo debe traducirse en la calma frente a una ofensa. Estudiar sobre la fugacidad de la vida debe llevarnos a valorar el presente en lugar de desperdiciarlo en preocupaciones inútiles. Reflexionar sobre la virtud debe impulsarnos a ser más justos, más compasivos, más valientes en lo cotidiano. Sin esa traducción en actos, todo el conocimiento acumulado no vale más que un adorno. Intelectualizar demasiado la filosofía destruye la paz porque convierte la vida en un discurso sin sustancia. La persona se llena de palabras, pero se vacía de práctica. Y la práctica es lo único que puede dar serenidad. Cuando se convierte en un ejercicio intelectual vacío, pierde su poder. Pero cuando cada palabra se convierte en acción, entonces sí cumple su propósito. Darnos una paz que no depende de lo que decimos, sino de lo que hacemos cada día. Usar el estoicismo como fuga. El quinto error que destruye la paz interior es utilizar el estoicismo como una vía de escape en lugar de un camino de transformación. El verdadero estoico no es el que más frases memoriza, sino el que en medio de la tormenta mantiene la calma. No es el que más libros cita, sino el que trata con compasión a quien lo ofende. No es el que debate durante horas sobre la virtud, sino el que actúa con virtud cuando nadie lo ve. El conocimiento es un medio, no un fin. La lectura inspira, la reflexión ilumina, pero solo la acción transforma. El estoicismo no nació para llenar bibliotecas, nació para guiar vidas. Muchas personas se acercan a la filosofía buscando alivio al dolor, a la ansiedad o a los problemas de la vida. Y eso es legítimo, porque el estoicismo ofrece herramientas poderosas para soportar la adversidad. Sin embargo, el error surge cuando la filosofía se interpreta como una excusa para evadir responsabilidades, conflictos o emociones difíciles. En vez de afrontar la vida con coraje, algunos usan el estoicismo como un refugio donde esconderse. La fuga comienza de manera casi imperceptible. Alguien lee
que debemos aceptar lo que no está bajo nuestro control y traduce esa enseñanza en un no hago nada. Decide no involucrarse en discusiones, no enfrentar injusticias, no asumir compromisos, porque cree que así mantiene la serenidad. Pero lo que realmente está haciendo es renunciar a actuar donde sí podría marcar una diferencia. Y esa renuncia, disfrazada de calma, poco a poco lo convierte en un espectador pasivo de su propia existencia. Séneca enseñaba que la vida exige acción. Decía que no hemos recibido pocos días, sino que los hemos desperdiciado. Marco Aurelio repetía que el deber del ser humano es cumplir con su papel en la comunidad, actuar con justicia y no encerrarse en sí mismo. Epicteto subrayaba que debemos distinguir entre lo que no depende de nosotros y lo que sí depende, y actuar con firmeza en lo segundo. Usar el estoicismo como fuga contradice estos principios, porque convierte una filosofía de acción en una filosofía de parálisis. Imagina a alguien que, en su trabajo, presencia una injusticia contra un compañero. En lugar de alzar la voz o buscar una solución, se dice a sí mismo que todo está fuera de su control y decide mirar hacia otro lado. Piensa que está siendo estoico porque no se deja alterar, pero en realidad está siendo indiferente y cobarde. Su silencio no es serenidad, es evasión. Y la evasión nunca trae paz verdadera, porque la conciencia sabe cuando hemos renunciado a nuestro deber. La fuga también se manifiesta en la vida emocional. Algunas personas creen que aplicar el estoicismo significa evitar el dolor a toda costa. Ante una pérdida, fingen no sentir nada. Ante una traición, aparentan indiferencia. Ante el miedo, se refugian en un discurso frío. Pero por dentro, el dolor, la ira y la tristeza siguen vivos, acumulándose en silencio. El resultado es una desconexión emocional que tarde o temprano explota en forma de ansiedad, apatía o desesperanza. El verdadero estoicismo no busca eliminar el dolor, busca enseñarnos a atravesarlo con dignidad. No busca ocultar el miedo, busca mostrarnos cómo enfrentarlo. No busca huir de los problemas, busca darnos el coraje de resolverlos. La filosofía es un llamado a la acción consciente, no a la inacción disfrazada de serenidad. Quien utiliza el estoicismo como refugio para evitar el mundo, en realidad está negando el espíritu mismo de esta enseñanza. El peligro de usar el estoicismo como fuga es que crea una ilusión de paz. La persona cree que está tranquila porque no se involucra, pero en el fondo su vida se llena de asuntos no resueltos, de vínculos debilitados y de oportunidades perdidas. Esa tranquilidad es frágil, porque depende de no enfrentarse nunca a la realidad. Basta con que la vida lo obligue a actuar para que la falsa calma se rompa en mil pedazos. La verdadera serenidad surge de la acción consciente. El estoico auténtico sabe que no puede cambiarlo todo, pero actúa con firmeza en aquello que sí depende de él. Sabe que no puede evitar el dolor, pero elige enfrentarlo con fortaleza. Sabe que no puede controlar la injusticia en el mundo entero, pero puede alzar la voz en el lugar donde se encuentra. Esa es la diferencia entre la serenidad real y la fuga disfrazada de sabiduría. Usar el estoicismo como fuga destruye la paz porque nos aleja de la vida misma. Nos convierte en espectadores pasivos, incapaces de asumir nuestro papel en el mundo. La filosofía se transforma en una coartada para justificar la inacción, y esa coartada, tarde o temprano, se derrumba cuando enfrentamos las consecuencias de no haber hecho lo que debíamos. El remedio contra este error es recordar que el estoicismo no es una doctrina para huir, sino para actuar con claridad. Marco Aurelio decía que la vida es acción,
y que si estamos aquí es para cumplir con nuestro deber como seres humanos. La serenidad no se alcanza evitando el mundo, se alcanza enfrentándolo con una mente lúcida y un corazón firme. Quien entiende esto, descubre que el estoicismo no es una fuga, es una invitación a vivir con valentía. Comparar tu camino con el de los demás. Otro de los errores más destructivos en la práctica estoica es la tendencia a compararse constantemente con los demás. Aunque el estoicismo enseña de manera clara que debemos ocuparnos solo de lo que está bajo nuestro control, muchos caen en la trampa de medir su progreso observando lo que hacen otros. Ven a alguien que parece más disciplinado, más sereno o más exitoso y de inmediato sienten que están fallando en su propia práctica. Esta comparación, silenciosa pero persistente, se convierte en una fuente de frustración, envidia y descontento, emociones que corroen la paz interior y alejan al practicante del verdadero espíritu estoico. La comparación es una trampa peligrosa porque nunca termina. Siempre habrá alguien que parezca más fuerte, más sabio, más constante, más exitoso. Siempre habrá otro que muestre resultados visibles, mientras uno siente que avanza despacio. Pero lo que olvidamos en ese proceso es que la filosofía estoica no se trata de competir, sino de progresar de acuerdo con nuestras propias capacidades y circunstancias. Cada ser humano enfrenta pruebas distintas, con recursos diferentes y contextos únicos. Medirnos con la vara ajena es ignorar la singularidad de nuestro propio camino. Epicteto decía que lo único que debemos preguntarnos al final del día es si hemos actuado con virtud en aquello que dependía de nosotros. Marco Aurelio repetía que mirar la vida de otros es un desperdicio del poco tiempo que tenemos. Séneca recordaba que la vida de cada hombre es suficiente tarea para sí mismo. Ninguno de ellos promovía la idea de competir en virtud, porque entendían que la comparación destruye la concentración y siembra insatisfacción. Imagina a alguien que practica la meditación diaria como parte de su disciplina estoica. Se siente tranquilo, pero un día ve en redes sociales a alguien que practica 3 horas seguidas, lee 10 libros al mes y comparte citas profundas a cada instante. De repente, lo que antes era un logro personal se siente insuficiente. Comienza a presionarse, se exige más de lo que puede dar. Se compara con un ideal que no le pertenece. El resultado no es crecimiento, sino ansiedad y una sensación constante de fracaso. El error de compararse con los demás radica en que pone el estándar fuera de uno mismo. El practicante ya no mide su progreso en función de lo que era ayer, sino en función de lo que aparenta ser otro hoy. Y esa medida externa nunca se ajusta a la realidad. No vemos las luchas internas del otro, solo su fachada. No vemos sus caídas, solo sus victorias. La comparación es injusta porque juzga lo propio con la totalidad y lo ajeno con la apariencia. El verdadero progreso estoico se mide de manera distinta. La pregunta clave no es si avanzamos más rápido que alguien, sino si avanzamos más que nosotros mismos. ¿Hoy tengo más paciencia que ayer? ¿Hoy controlo mejor mi ira que la semana pasada? ¿Hoy soy más consciente de lo que depende de mí? Esa es la medida justa, porque no compara, evalúa, no destruye la paz, la fortalece. La comparación también tiene un efecto corrosivo en las relaciones humanas. Quien vive midiendo su camino con el de los demás no puede alegrarse genuinamente por los logros ajenos. La envidia se infiltra en el corazón y lo amarga. En lugar de aprender del otro, compite. En lugar de inspirarse, se consume en resentimiento. Y este veneno emocional es incompatible con la serenidad que busca el estoico.
Además, compararse perpetuamente crea una sensación de vacío, porque siempre se mira lo que falta y nunca se valora lo que ya se tiene. La persona puede haber alcanzado logros importantes, haber cultivado virtudes reales, pero como no está al nivel de alguien más, todo le parece insuficiente. Esa insatisfacción crónica se convierte en un tormento silencioso que roba la tranquilidad. El remedio contra este error es sencillo en teoría, pero exige práctica constante: mirar hacia adentro. Cada día debe ser una oportunidad de autoevaluación, no de competencia. Preguntarse qué pensamientos dominaron la mente, qué reacciones se lograron controlar, qué virtudes se ejercitaron. La comparación con uno mismo es la única que construye, porque reconoce los avances sin destruir la confianza. Epicteto enseñaba que nadie puede arrebatarte tu progreso, porque tu progreso es tuyo. No depende de aplausos ni de comparaciones. Depende de tus elecciones, de tu capacidad de levantarte después de caer, de tu esfuerzo por vivir con coherencia. La serenidad nace de ese reconocimiento íntimo, no de la carrera invisible contra los demás. Comparar tu camino con el de los demás destruye la paz, porque coloca tu valor en manos ajenas. Te convierte en prisionero de la mirada externa y te roba la libertad de ser tú mismo. El estoico auténtico entiende que su único juez verdadero es su conciencia y que cada paso hacia la virtud, por pequeño que parezca, es suficiente motivo de paz. Ignorar el cuerpo. Uno de los errores más frecuentes y menos reconocidos en la práctica del estoicismo moderno es pensar que la filosofía se reduce únicamente a la mente. Muchos creen que basta con entrenar los pensamientos y controlar las emociones para alcanzar la serenidad, y en ese proceso descuidan por completo el cuerpo. Se convencen de que la fuerza mental es suficiente, de que la disciplina interior lo abarca todo, y terminan tratando al cuerpo como si fuera un accesorio irrelevante. Sin embargo, este error destruye la paz porque rompe la unidad esencial entre mente y cuerpo, debilitando ambas dimensiones de nuestra existencia. Los propios estoicos nunca separaron de manera radical la mente del cuerpo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía que debía levantarse cada mañana con la disposición de cumplir con su deber, aun cuando el cuerpo pidiera descanso. No despreciaba el cuerpo, lo consideraba parte de la naturaleza, un instrumento que debía cuidarse para que el alma pudiera expresarse con plenitud. Séneca aconsejaba moderación en el placer, pero también reconocía el valor del ejercicio, de la alimentación y del descanso. Epicteto, aunque insistía en la primacía de la mente, no negaba la importancia de mantener el cuerpo en condiciones de soportar los rigores de la vida. Ignorar el cuerpo genera un desequilibrio profundo. Imagina a alguien que pasa horas meditando, leyendo y reflexionando, pero descuida su salud física. No duerme lo suficiente, se alimenta mal, no se mueve, no respira aire fresco. A corto plazo puede convencerse de que su fortaleza mental es suficiente, pero con el tiempo la fatiga, el dolor y la enfermedad comienzan a aparecer. Y cuando el cuerpo se quiebra, la mente pierde claridad. El practicante, que buscaba serenidad, termina atrapado en un malestar constante que lo distrae y lo debilita. El error nace muchas veces de una interpretación equivocada del desapego. Algunos creen que cuidar del cuerpo es un acto de vanidad o de debilidad, como si el estoico debiera despreciar la carne para centrarse en el alma. Pero ese desprecio no es virtud, es ignorancia. La naturaleza nos dio un cuerpo, y cuidarlo no significa rendirse a los placeres, sino respetar el instrumento que sostiene nuestra existencia. Negarlo es como un soldado que descuida su armadura antes de entrar en batalla.
La conexión entre cuerpo y mente es innegable. El que no duerme bien se irrita con facilidad. El que no se alimenta correctamente pierde concentración. El que no mueve su cuerpo pierde energía y motivación. Estos estados físicos terminan afectando las emociones y los pensamientos. La persona se vuelve más vulnerable al enojo, a la tristeza, a la desesperanza. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto conocimiento filosófico posea, la paz se vuelve inalcanzable. Los estoicos auténticos entendían que la virtud se cultiva en el día a día, y ese día a día incluye el cuidado físico. La templanza, una de las virtudes cardinales, se aplica también a la forma en que comemos, bebemos, descansamos y usamos nuestro cuerpo. No se trata de entregarse a los excesos, pero tampoco de caer en el descuido. La virtud está en el equilibrio, en mantener al cuerpo preparado para que la mente pueda cumplir con su tarea. Imagina a un filósofo que habla de autocontrol, pero se alimenta de manera desordenada, o a un practicante que repite frases de serenidad, pero vive con el cuerpo agotado por falta de sueño. La contradicción se hace evidente. Predican la disciplina mental mientras descuidan el soporte físico de esa disciplina. Esa incoherencia destruye la paz, porque la mente no puede sostener un ideal elevado cuando el cuerpo se derrumba. El cuidado del cuerpo no significa obsesionarse con la apariencia ni rendirse a los placeres. Significa reconocer que el cuerpo es parte del todo que somos. Significa entrenarlo, alimentarlo con moderación, darle descanso y movimiento. Significa usarlo como aliado, no como enemigo. El estoico que honra su cuerpo honra también la naturaleza, porque acepta lo que le ha sido dado y lo cultiva con responsabilidad. Ignorar el cuerpo también tiene consecuencias sociales. Una persona debilitada físicamente no puede cumplir con sus deberes hacia los demás de la mejor manera. La fatiga constante lo hace menos paciente. La enfermedad no atendida lo vuelve dependiente. El descuido lo aleja de la posibilidad de servir. La virtud no florece en un terreno descuidado. El estoico debe ser útil a sí mismo y a su comunidad, y para eso necesita un cuerpo que lo acompañe. El remedio contra este error es simple, aunque requiere constancia. Cuidar del cuerpo como parte integral de la práctica estoica. Caminar, respirar, alimentarse con moderación, descansar, ejercitarse, no por vanidad, sino por respeto. No para presumir, sino para vivir con plenitud. Recordar que cada pensamiento elevado necesita de un cuerpo que lo sostenga. La serenidad no se alcanza rechazando la carne, sino integrándola al camino de la virtud. Ignorar el cuerpo destruye la paz, porque crea una fractura entre lo que pensamos y lo que somos. Nos convierte en mentes cansadas, habitando cuerpos frágiles. El estoico auténtico, en cambio, reconoce la unidad, cultiva la mente y el cuerpo al mismo tiempo, y de esa unión nace la verdadera fortaleza. La serenidad no es solo un estado mental, es un estado del ser completo, y para alcanzarlo debemos cuidar tanto del alma como del cuerpo que la contiene. Confundir aceptación con pasividad. Uno de los errores más graves y al mismo tiempo más comunes que destruyen la paz de quienes intentan practicar el estoicismo es confundir la aceptación con la pasividad. Aceptar lo que no depende de nosotros es un principio esencial de la filosofía, pero muchos lo interpretan como un llamado a la resignación absoluta. Creen que ser estoico significa soportarlo todo en silencio, bajar la cabeza ante la injusticia y no mover un dedo frente a las dificultades. Esta confusión convierte una virtud en un defecto y en lugar de traer serenidad, produce frustración, impotencia y una vida marcada por la inacción. La aceptación estoica jamás fue sinónimo de indiferencia. Marco Aurelio
escribió que debíamos amar nuestro destino, pero al mismo tiempo recordaba a cada instante su deber hacia la comunidad. Séneca aconsejaba soportar con dignidad lo que no podemos evitar, pero también exigía actuar con firmeza allí donde podíamos influir. Epicteto distinguía con claridad entre lo que está fuera de nuestro control y lo que sí depende de nosotros, y nos invitaba a concentrar la energía en lo segundo. Aceptar no es renunciar. Aceptar es comprender el límite para poder actuar con mayor precisión. Imagina a alguien que presencia un acto de corrupción en su lugar de trabajo. En lugar de denunciarlo, o al menos expresar su desacuerdo, se dice a sí mismo que todo escapa a su control y que lo mejor es permanecer en calma. Piensa que está siendo estoico, cuando en realidad está siendo cómplice. Ese silencio no es serenidad, es miedo disfrazado. Esa actitud no lo fortalece, lo debilita. Y con el tiempo, la culpa y la falta de coherencia destruyen la paz interior que buscaba alcanzar. La pasividad también aparece en la vida personal. Alguien sufre una relación tóxica, pero en lugar de poner límites o buscar un cambio, decide aceptarlo como parte de la vida. Dice que todo es inevitable y que debe soportar con calma. Sin embargo, cada día acumula resentimiento, tristeza y frustración. La aceptación mal entendida se convierte en una excusa para no tomar decisiones difíciles, para no enfrentar conflictos que exigen coraje. Y esa excusa, lejos de traer paz, profundiza el dolor. El verdadero estoicismo nos invita a una aceptación lúcida. Significa reconocer que hay cosas que escapan por completo a nuestro poder, como la muerte, la enfermedad, los desastres naturales o las acciones de los demás. Frente a eso, la única respuesta sensata es aceptar, porque resistirse solo aumenta el sufrimiento. Pero también significa identificar con claridad lo que sí está en nuestras manos. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras elecciones. Allí el estoico actúa con firmeza, sin demora y sin miedo. La pasividad nunca fue parte de la filosofía. Lo que sí forma parte de ella es la acción justa y razonada. El error de confundir aceptación con pasividad destruye la paz porque genera una vida marcada por la impotencia. La persona se convence de que nada puede cambiar, de que no vale la pena actuar, y poco a poco se convierte en un espectador pasivo de su propia existencia. Esa inacción alimenta la frustración, porque en el fondo sabe que podría haber hecho más, que tenía opciones y las ignoró. El resultado es una serenidad aparente que se quiebra ante la primera confrontación con la realidad. Los estoicos nunca predicaron la cobardía. Marco Aurelio, como emperador, enfrentó guerras, epidemias y traiciones. No se limitó a aceptar pasivamente, actuó con justicia en la medida de sus posibilidades. Epicteto, que vivió como esclavo, no se resignó a ser una víctima de su destino. Aceptó lo inevitable, pero cultivó una fortaleza interior que lo liberó incluso en la esclavitud. Séneca, que conoció el exilio y la persecución, nunca aconsejó esconderse, sino actuar con dignidad hasta el final. Aceptar significa no luchar contra lo imposible, pero nunca significa rendirse frente a lo que sí se puede cambiar. El estoico auténtico entiende que cada situación exige discernimiento. Preguntarse, ¿está esto bajo mi control o no? Si no lo está, lo acepto. Si lo está, actúo. Esa claridad es la que construye paz, porque evita tanto la lucha inútil como la pasividad destructiva. El remedio contra este error es cultivar el coraje junto con la aceptación. Saber que aceptar no es abandonar, sino entender. Que actuar no es lo opuesto a la serenidad, sino su complemento. Que la verdadera paz no surge de mirar hacia otro lado, sino de enfrentar la vida con lucidez. Solo así, la aceptación se convierte en una fuerza liberadora,
no en una cadena que nos ata. Confundir aceptación con pasividad destruye la paz porque convierte la filosofía en excusa para la cobardía. Nos roba la capacidad de actuar donde debemos y nos condena a soportar lo que sí podríamos transformar. El estoico verdadero nunca deja de actuar con virtud allí donde puede hacerlo y nunca deja de aceptar con dignidad lo que no depende de él. En ese equilibrio entre acción y aceptación es donde florece la serenidad auténtica, sobrevalorar el futuro y olvidar el presente. Otro de los errores más frecuentes que destruyen la paz de quienes intentan vivir bajo los principios del estoicismo es la tendencia a sobrevalorar el futuro y, en consecuencia, olvidar el presente. El estoicismo enseña a prepararnos para lo inesperado, a anticipar posibles dificultades y a entrenar la mente para soportar la adversidad. Sin embargo, cuando esta enseñanza se lleva al extremo, se convierte en una obsesión por lo que vendrá. La persona comienza a vivir atrapada en un ejercicio constante de previsión y preparación, creyendo que así alcanzará serenidad. Pero lo que consigue es ansiedad disfrazada de disciplina, preocupación continua y una incapacidad de disfrutar del único momento real que existe, el ahora. Marco Aurelio advertía que la vida no es más que una sucesión de instantes presentes. El pasado ya se ha ido y el futuro aún no existe. Gastar energía mental en lo que podría suceder es robarle fuerza al momento presente, que es lo único bajo nuestro poder. Sin embargo, muchos practicantes modernos interpretan la práctica del premeditatio malorum, el ejercicio de anticipar posibles males, como una invitación a vivir obsesionados con el mañana. Imaginan pérdidas, desgracias, problemas que quizá nunca ocurran, y esa imaginación constante termina generando un estado de alarma interior que destruye la serenidad. Imagina a alguien que cada día dedica horas a pensar en todo lo que puede salir mal: la pérdida del trabajo, la enfermedad de un familiar, el fracaso de un proyecto, la traición de un amigo. Cree que está siendo estoico porque se prepara para lo inesperado, pero en realidad está gastando su energía en escenarios irreales. Su mente se llena de preocupaciones y, mientras tanto, pierde la oportunidad de vivir el presente con plenitud. El futuro que teme quizá nunca llegue, pero la angustia que siente ya está destruyendo su paz. El error de sobrevalorar el futuro también se manifiesta en la búsqueda constante de resultados. La persona estudia, se disciplina, actúa con virtud, pero lo hace con la mirada fija en lo que espera conseguir mañana. No disfruta del proceso, solo espera la recompensa futura, la paz definitiva, la perfección moral, el reconocimiento, el éxito. Cuando ese futuro no llega como lo imaginaba, se siente frustrado y desilusionado. En lugar de valorar cada pequeño avance, vive atrapado en la expectativa de un futuro que siempre parece estar más lejos. Séneca enseñaba que la verdadera desgracia no es morir pronto, sino desperdiciar la vida que tenemos. Y desperdiciar la vida significa ignorar el presente. La serenidad no se alcanza soñando con un mañana perfecto, sino aprendiendo a vivir este instante con claridad y virtud. Cada momento presente es una oportunidad para ejercitar la templanza, la justicia, el coraje y la sabiduría. Pero cuando la atención está fijada en el futuro, esas oportunidades se pierden. El futuro tiene su valor, claro está. El estoico auténtico no lo ignora. Se prepara para las dificultades, organiza sus tareas, planifica con moderación, pero lo hace sin ansiedad, sin perder el equilibrio. El futuro es una guía, no una cárcel. Cuando se convierte en una obsesión, deja de ser útil, porque ninguna previsión
puede eliminar la incertidumbre de la vida, y ninguna preocupación anticipada puede cambiar lo que aún no ha sucedido. El remedio contra este error es redescubrir la importancia del presente. Practicar el estoicismo no es vivir en un futuro imaginado, sino actuar con virtud aquí y ahora. Es controlar la reacción frente a la ofensa de hoy, no temer a la ofensa de mañana. Es cultivar paciencia en este instante, no preocuparse por la paciencia que tal vez falte en una situación futura. Es agradecer lo que tenemos ahora, en lugar de posponer la gratitud para un mañana que no sabemos si llegará. Imagina a alguien que decide cambiar esta perspectiva. En lugar de pasar el día preocupado por lo que vendrá, se concentra en actuar con claridad en lo que ocurre hoy. Si un problema aparece, lo enfrenta con calma. Si no aparece, disfruta la serenidad del momento. Este cambio de actitud transforma por completo su vida. Deja de vivir bajo la sombra de un futuro incierto y empieza a experimentar la paz que solo el presente puede ofrecer. Sobrevalorar el futuro y olvidar el presente destruye la paz porque nos roba lo único real que tenemos. Nos mantiene atrapados en un mañana inexistente mientras la vida pasa frente a nosotros sin que la aprovechemos. El estoico verdadero entiende que el presente es suficiente, que cada día es un campo de práctica para la virtud y que la serenidad no se encuentra en un destino lejano, sino en la manera en que vivimos este instante. Cuando comprendemos esto, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en lo que siempre fue, una posibilidad que llegará cuando deba llegar. Hablar más de estoicismo que practicarlo. El último error que destruye la paz de muchos aspirantes a estoicos es hablar más de la filosofía que vivirla. En la era actual es fácil citar frases de Marco Aurelio en redes sociales, repetir máximas de Epicteto en una conversación o recomendar los ensayos de Séneca a los amigos. Las palabras fluyen con facilidad. Los conceptos parecen claros y la persona siente que cuanto más habla del tema, más estoica se vuelve. Sin embargo, esa ilusión es peligrosa, porque el estoicismo no nació para adornar discursos, sino para transformar vidas. Y cuando el conocimiento no se traduce en acción, lo único que genera es incoherencia, y la incoherencia destruye la paz interior. Hablar de serenidad es sencillo, pero demostrarla en medio de la adversidad es otra cosa. Hablar de disciplina es fácil, pero aplicarla cuando todo invita a la pereza es lo que realmente cuenta. Hablar de templanza puede impresionar, pero vivir con moderación en un mundo lleno de excesos es lo que revela el carácter. Hablar de justicia puede sonar inspirador, pero actuar con justicia en situaciones donde conviene callar o ser indiferente es la verdadera prueba. Sin acción, las palabras se vuelven un eco vacío que tarde o temprano nos confronta con nuestra propia hipocresía. Imagina a alguien que constantemente comparte frases de Marco Aurelio en sus redes sociales. Sus seguidores lo admiran, creen que tiene una vida equilibrada y serena. Sin embargo, en su día a día, pierde la calma por pequeños contratiempos, se enoja con facilidad, juzga con dureza a los demás y no logra controlar sus impulsos. La distancia entre lo que dice y lo que hace no solo destruye la confianza que los demás depositan en él, también destruye su propia paz. Porque la mente no puede descansar cuando sabe que lo que predica no coincide con lo que practica. Séneca lo advirtió claramente. La filosofía no se demuestra en palabras, sino en la manera de vivir. Epicteto decía que no debíamos hablar mucho de la filosofía, sino mostrar con nuestros actos el fruto de haberla estudiado. Marco Aurelio escribía sus reflexiones no para otros, sino para sí mismo, como recordatorios diarios de cómo debía actuar. Para ellos, la coherencia era el núcleo de la serenidad. Hablar sin vivir la filosofía es traicionar su esencia.
El error de hablar más que practicar también genera una trampa psicológica, la ilusión de progreso. Cuanto más se habla de estoicismo, más se siente que se está avanzando, aunque en realidad nada haya cambiado. Es como un viajero que habla de los caminos que recorrerá, pero nunca da un paso. Esa ilusión puede durar años y durante ese tiempo la persona cree que está cultivando virtud, cuando en realidad solo está acumulando palabras vacías. Además, este error alimenta el ego. Hablar de filosofía puede dar prestigio, puede generar admiración. La persona empieza a disfrutar del reconocimiento, de la imagen que proyecta como sabio o equilibrado. Pero el ego es enemigo de la serenidad, porque depende de la aprobación externa. Cuando los elogios desaparecen, aparece la inseguridad. Cuando alguien cuestiona la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, surge la incomodidad. Y esa dependencia de la mirada ajena destruye la paz. La verdadera práctica estoica es silenciosa, no necesita exhibirse. Se demuestra en cómo reaccionamos ante una pérdida, en cómo tratamos a quienes nos ofenden, en cómo mantenemos la calma frente a la adversidad. El estoico auténtico no se preocupa por impresionar con palabras, sino por vivir con coherencia. Y esa coherencia, aunque pase desapercibida, construye una paz interior que ninguna opinión externa puede arrebatar. Imagina ahora a alguien que decide dar un giro. En lugar de hablar de autocontrol, comienza a ejercitarlo cuando siente ira. En lugar de citar frases sobre la brevedad de la vida, aprovecha mejor su tiempo. En lugar de predicar la virtud, la practica en sus relaciones cotidianas. Poco a poco, descubre que ya no necesita demostrar nada. Su paz no depende de la admiración de otros, sino de la certeza íntima de estar viviendo de acuerdo con sus principios. Esa certeza es la esencia de la serenidad estoica. Hablar más de estoicismo que practicarlo destruye la paz, porque crea una brecha entre el discurso y la realidad. Esa brecha genera tensión, culpa y descontento. El remedio es simple en apariencia, pero exige compromiso. Dejar que las acciones hablen por nosotros. Estudiar, sí, pero sobre todo aplicar. Reflexionar, sí, pero sobre todo actuar. Recordar que la filosofía no es un adorno intelectual, sino un arte de vivir. El estoico verdadero no es el que más habla, sino el que mejor vive. Y es en esa coherencia donde se encuentra la paz que tanto buscamos. Porque cuando nuestras palabras y nuestros actos se alinean, el corazón descansa. Y solo entonces descubrimos que el estoicismo no es un tema de conversación, sino un camino de transformación. Hemos recorrido 10 errores que bajo la apariencia de sabiduría terminan robándonos la paz interior. Confundir serenidad con indiferencia, endurecer la disciplina hasta convertirla en rigidez, obsesionarse con el autocontrol, perderse en teoría sin práctica, usar la filosofía como fuga, compararse con los demás, ignorar el cuerpo, aceptar pasivamente lo que puede cambiarse, vivir más en el futuro que en el presente y hablar más de estoicismo que aplicarlo. Cada uno de estos errores se disfraza de virtud y por eso resulta tan peligroso. El verdadero estoicismo no busca crear seres fríos, rígidos o pasivos. Busca formar individuos conscientes, capaces de sentir sin ser esclavos de las emociones, disciplinados sin perder flexibilidad, valientes para actuar donde pueden hacerlo y lúcidos para aceptar lo inevitable. No es una filosofía para adornar el intelecto, es una guía para enfrentar la vida con claridad, fortaleza y humanidad. Quizá mientras escuchabas este recorrido te descubriste en más de un error. Ese momento de reconocimiento no es un fracaso, es un despertar.
Los sabios del pasado también luchaban con sus debilidades, también se equivocaban y volvían a empezar. Lo que los distinguía no era la perfección, sino la perseverancia. Ahora tienes frente a ti un espejo claro. Puedes elegir seguir cayendo en estos errores que destruyen tu paz, o puedes utilizarlos como señales de alerta para corregir el rumbo. El camino estoico no está reservado a unos pocos. Está abierto para cualquiera que decida vivir con conciencia. La pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? Si llegaste hasta aquí, significa que estás dispuesto a crecer, y ese ya es el primer paso hacia una serenidad auténtica, la que no depende de frases bonitas ni de la aprobación ajena, sino de una mente entrenada, un corazón compasivo y un espíritu dispuesto a aprender cada día. Ese es el verdadero legado del estoicismo, y ahora te toca a ti vivirlo.